Iglesia, es fácil estar muy preocupados por nuestros propios deseos y en ocasiones eso produce que perdamos de vista el panorama general de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. En ocasiones nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que olvidamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces nos hemos encontrado a nosotros mismos pensando en el siguiente paso que vamos a dar? Nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras agendas. Y cuando hacemos eso, perdemos de vista lo que Dios está haciendo en medio de nosotros en ese preciso instante. O sea, como que estamos tan ensimismados y metidos en nuestros propios mundos y en nuestros propios reinos que se nos olvida que Dios tiene el control de todas las circunstancias y que Dios está obrando en medio nuestro. Cuando caemos en este patrón de vida, muchas veces nos sentimos frustrados y con razón, cuando las cosas de pronto no se dan como nosotros esperamos. Así que nos confundimos o incluso cedemos ante la tentación de deseos pecaminosos por no tener en cuenta lo que el Señor nos dice. Afortunadamente, mis amados hermanos, nosotros no nos encontramos solos en esta lucha. Esa es una batalla que todos los cristianos han vivido en todas las épocas. De hecho, ese problema incluso se remonta al mismo momento en que los primeros discípulos de Jesús caminaron con él. Juan y Santiago enfrentaron precisamente esa tentación. Ellos estaban tan entusiasmados por lo que estaban viviendo, por lo que estaban experimentando y por la oportunidad que veían que se podía dar, que no escucharon cuando se les dijo cómo debían lograrlo. Se preocuparon más por su propia ambición que por la misión a la que Jesús los estaba guiando. Y ese, mis amados hermanos, es el sentido con el cual nosotros estamos estudiando este pasaje. Recordemos el contexto. Jesús va de camino a Jerusalén. Versículo 32 dice la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvió a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir las cosas que iban a acontecer. El contexto, ese es el escenario. Y lo que nos muestra la palabra del Señor es que Jesús iba decidido hacia la ciudad de Jerusalén. Lo hacía sin detenerse, iba con paso decidido. Tanto que sus discípulos estaban perplejos. Desde que Pedro confesó que Jesús era ese esperado Mesías que ellos por tanto tiempo habían anhelado, Jesús les empezó a decir que él sería entregado a los líderes judíos, que sería rechazado por ellos, que sería golpeado, que sería asesinado, pero que al final resucitaría. Y eso había acontecido en 2 ocasiones. Ahora, esta es la tercera vez en la que Jesús predice su muerte por medio, y esta predicción tiene la intención de preparar a sus discípulos para lo que vendría. Pero ellos no comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús nuevamente los guía pacientemente y les enseña a cada paso sobre ese reino que el Señor ha venido a establecer. Y esta vez, como lo vemos, mis amados hermanos, son Santiago y Juan, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, los que hablaron de cosas que no sabían ni entendían. A pesar de sus fallas, y eso es muy importante, mis amados hermanos, porque a pesar de sus fallas, Jesús con paciencia les enseña. Que de paso, mis amados hermanos, nos da a nosotros un aliciente. Porque eso es lo que el Señor mismo está haciendo con nosotros. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros defectos, el Señor ha empezado en nosotros una obra. Y esto, mis amados hermanos, sirve de contexto para el punto central de todo el Evangelio de Marcos. Y que es la respuesta a una pregunta que nosotros nos hicimos al principio cuando empezamos a estudiar el Evangelio. Recuerdan que Marcos puede ser entendido a través de 2 preguntas principales. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? Y esta porción nos enseña a qué vino Jesús, cuál era su misión como rey. Esta situación permite entonces una importante enseñanza para los seguidores de Jesús, que no solamente se aplica para ellos, sino que abarca a todos los cristianos de todas las épocas y que tiene que ver con el liderazgo a través del servicio al cual el Señor nos está llamando también a nosotros. Así que mi intención en esta mañana, mis amados hermanos, es mostrar que Jesús es el ejemplo perfecto de sacrificio y de servicio para la iglesia y que su sacrificio y muerte en la cruz del Calvario son fundamentales no solamente para la salvación y la redención, sino que sirven de base para entender nuestro servicio dentro de la iglesia. En este sermón que yo he titulado El Rey ha venido a servir y a dar su vida,
El rey ha venido a servir y a dar su vida. Y la pregunta que quiero que contestemos, mis amados, en esta mañana es ¿cómo el rey es un ejemplo de servicio y sacrificio? ¿Cómo es que el rey es un ejemplo de servicio y sacrificio? Y vamos a estudiarlo considerando primero este anuncio de lo que iba a acontecer y a unos discípulos que no quieren entender, y que es nuestro primer punto. El tercer anuncio de lo que iba a acontecer y unos discípulos que no quieren entender. Versículo 33 al versículo 34. Escuchen nuevamente lo que dice la palabra del Señor. Dice la escritura, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Como les he mencionado, mis amados hermanos, este es el tercer anuncio del plan o el propósito de Jesús. Y en este nosotros encontramos algunos otros detalles que no habían sido mencionados en los anteriores anuncios, como que serían, por ejemplo, los principales sacerdotes y los escribas los que condenarían a muerte a Jesús, pero que sería entregado en manos de gentiles, quienes serían los que lo crucificarían finalmente. Y este había sido un detalle que no había sido mencionado antes. Así que hay otros detalles que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. Recuerden, Jesús está preparándolos para lo que vendría. Esto haría que cuando esto ocurriera, ellos no estuvieran desprevenidos. Por eso Jesús les dice que lo escarnecerían, que quiere decir que se burlarían de él, lo azotarían, le escupirían y finalmente le matarían. Así que esta es la más completa de esas predicciones, de esos anuncios de Jesús acerca de su plan. Esta es una descripción de su muerte y de su crucifixión que es mostrada en dos etapas. Primero, condenado en juicio y finalmente ejecutado. Y Jesús quiere que ellos sepan esto. O sea, lo que va a acontecer en Jerusalén es esto. Así que no estén desprevenidos. No se asusten cuando vean que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sacerdotes y que luego será ejecutado por la ley romana. Recuerden también, mis hermanos, que en la legislación romana los líderes de Israel, por causa de ser ellos un territorio controlado por los romanos, ellos no podían ejecutar la pena capital, la pena de muerte. Por eso es que vemos que Jesús sería condenado por un procurador romano, por Poncio Pilatos. Ahora, Lucas nos agrega un detalle que dice que Jesús estaba cumpliendo con esto todas las profecías que se habían anunciado sobre él. Acompáñeme por favor a Lucas, el pasaje paralelo en Lucas capítulo 18, el versículo 31. Y escuchen lo que dice Lucas cuando habla acerca de esto. Dice el versículo 31, Lucas 18, 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué era lo que se tenía que cumplir? Todo lo escrito por los profetas. Todo lo escrito por los profetas. Todo lo que ellos habían anunciado en el Antiguo Testamento tendría en su cumplimiento exacto. Profecías como Salmo 22:7 o Isaías 56 o Isaías 53:5 dan cuenta de que Jesús sufriría todo esto, pero además dan testimonio de que Jesús no es un farsante, que todo esto estaba anunciado. Sin embargo, mis amados hermanos, como en todas las ocasiones que Jesús anunciaba esto a sus discípulos, Él les recuerda lo importante de todo esto. El Hijo del Hombre va a resucitar. Y eso es tal vez lo que ellos no pudieron comprender. Esta era una señal de confianza. A pesar de que todo esto estaba pasando, de que Él estaba tratando de alentarlos a los discípulos, ellos parece que no han entendido todavía. Lucas de hecho nos dice en el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decían. Ya, después de que Jesús ha estado con ellos enseñándoles y explicándoles, ellos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y lo que no entendían era cómo esas palabras que Jesús estaba diciendo encajaban con lo que ellos estaban esperando. Recuerde que ellos están esperando a un rey poderoso que los libertaría de sus enemigos, de los romanos. Ese rey mesiánico que vendría con espada a vencer a sus enemigos. Así que en su estructura mental, lo que ellos esperaban era ese rey poderoso, un gobernante que no tendría que sufrir. Él tendría que ser victorioso.
pero no está pasando esto. Así que después de estas palabras y siendo el tercer anuncio, deberíamos esperar que los discípulos hubieran comprendido, pero nuevamente se evidencia que no es así. Y esto además se muestra por lo que vamos a encontrar a continuación y que es nuestro segundo punto, una petición egoísta de dos discípulos. Una petición egoísta de dos discípulos, versículo 35 al versículo 31. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Así que mis amados hermanos, después de que Jesús nuevamente hiciera este anuncio, dos de sus discípulos se acercaron con una pequeña petición, una sencilla petición. Mateo agrega además un detalle, que allí estaba Salomé, una buena madre ayudando también a sus hijitos para que les fuera bien en lo que ellos están pidiendo. Así que todo parece ser que el evento ocurre de esta manera. Primero se acerca Salomé con estos dos y se postra y luego vienen estos dos a hacer esta sencilla y humilde petición. Algunos comentaristas inclusive creen que ella es la que está instando, está animando a sus hijos, como que es la mamá que la que les dice, vayan ustedes y hablen, vayan antes de que alguien se les adelante. Esa es como la intención. Qué buena mamá de Salomé, ¿no? Ellos, ellos son los que piden hablar con Jesús, o ella es la que pide que hable con Jesús sobre este asunto. Así que cuando ellos se acercan y ellos plantean su pregunta, Jesús les responde, ¿qué quieres que os haga? Y Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros, como conoce el corazón de ellos. Antes de que ellos tengan la petición en su boca, Jesús ya sabe qué es lo que ellos van a pedir. Cuando Jesús les pregunta, ¿qué es lo que quiere que haga? Él no lo está haciendo porque no sepa, sino porque quiere ponerlos en evidencia. Él quiere que esa petición sea hecha en voz alta, que todos puedan darse cuenta de lo que está pasando. Y la petición es básicamente esta. Muy sencilla, ¿no? En tu reino, que de nosotros nos sentemos a la derecha y el otro a la izquierda. Uno que sea el primer ministro y el otro ministro de defensa. En la majestad de tu reino estemos en los lugares de mayor importancia, de mayor honor, junto a ti. Señor, ¿quién mejor que nosotros? Así que sin conocer, creo mis amados hermanos, sin conocer la historia, nosotros pensaríamos incluso que esta petición es absurda. Pero recordemos, mis amados hermanos, que de hecho Jesús mismo les había prometido a los 12 que ellos se sentarían en 12 tronos a gobernar. Así que, ¿qué de malo tiene esto, Señor? Solamente te estamos pidiendo es que estemos lo más cerquita a ti. Es más, un poquitico más cerca. Vamos a estar reinando 12 tronos, pues uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué de malo tiene esto? Estos dos estuvieron, de hecho, recuerden mis amados hermanos, que estos eran parte del círculo más cercano de Jesús, junto con Pedro. Ellos estuvieron en el monte de la transfiguración. O sea, vieron el momento glorioso en el que Jesús revela y deja mostrar su gloria desde la eternidad. Estuvieron en la casa de Jairo. ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo? Ellos han estado en los momentos más importantes tal vez del ministerio. ¿Por qué no podrían entonces ocupar esos puestos? ¿Qué de malo tenía eso? Pero el Señor, que conoce nuevamente sus corazones, les expone que no saben lo que están pidiendo. Versículo 38, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Es como dice un comentarista. Mientras Jesús, estaba pensando en la cruz, ellos estaban pensando en coronas. Me encantaba algo que María decía al principio, ¿no? La corona y el color del trono. Eso es en lo que ellos están pensando. Jesús está pensando en la carga y la carga de él se topa con la ceguera de ellos, dice este comentarista, el sacrificio de él con el egoísmo de ellos. Él solo quería dar
ellos obtener. Su motivo era el servicio, el de ellos la autosatisfacción. Ese es el gran problema de ellos. Por eso es que Jesús los cuestiona y les dice, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron sí. ¿Y esto qué significa? Yo creo que ellos eran sinceros con lo que estaban manifestando. O sea, efectivamente ellos, a veces nosotros les damos muy duro, pero pensemos por un momento que tienen una buena motivación, motivación, que ellos estaban dispuestos a soportar lo que fuera por causa de Jesús. Por eso es que al principio Jesús no lo recrimina. Cuando Pedro confronta a Jesús, recuerdan ustedes, cuando Pedro confronta a Jesús, después de que Jesús les ha dicho que efectivamente Él es el Mesías, a estos no lo recrimina, pero sí lo lleva a pensar. De hecho, mis amados hermanos, si miramos la historia y si contrastamos con lo que pasó con estos dos hombres, nos vamos a dar cuenta que ellos efectivamente soportaron por Jesús. Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2, que nos cuenta acerca de la historia de Santiago. Hechos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mis amados hermanos, cuando Herodes decapitó a Santiago o a Jacobo, estaba cumpliéndose lo que Jesús les dijo, efectivamente ustedes van a beber de la misma copa y van a ser bautizados con el mismo bautizo. Y si miramos la historia por parte de Juan, recuerden que Juan fue el último apóstol en morir, pero murió exiliado en la isla de Patmos después de haber enfrentado la persecución y los sufrimientos que vinieron en los primeros años para la iglesia. Así que también tuvo que beber la misma copa y bautizarse con el mismo bautizo. Ambos hicieron lo mismo. Tal vez por eso Jesús no lo regaña como lo hizo con Pedro. A pesar de que su ambición era ingenua, ellos dieron valiente testimonio del Señor. ¿Y qué es lo que significa entonces beber el vaso y ser bautizados con el mismo bautizo de Jesús? Mis amados hermanos, esta era una figura en el Antiguo Testamento que representaba sufrimiento. La copa era beber la ira de Dios. De hecho, la Biblia de las Américas precisamente no traduce como la Reina Valera. En la Reina Valera nosotros dice el del vaso que yo bebo. Pero en la Biblia de las Américas dice copa y nos recuerda precisamente la oración de Jesús en el Getsemaní. Más adelante cuando lleguemos a esa parte, ¿recuerdan cuál es la oración de Jesús? Pasa de mí esta copa. Porque Jesús tiene que enfrentar sufrimiento. La copa es algo que se bebe, pero también que se experimenta. El sufrimiento, el dolor. Y lo mismo implicaba el bautismo, era la inmersión del Señor en el sufrimiento. Así que Jesús se refiere a la copa y al bautismo como metáforas para la experiencia de esa ira de Dios en la cruz del Calvario que él tendría que experimentar. Así que la intención de la pregunta es probar hasta dónde estos dos hermanos estarían capacitados para ocupar ese lugar tan digno que aspiraban. Miren, si ustedes quieren ocupar ese lugar que ustedes quieren ocupar, tienen que entender que van a sufrir. En un momento ellos estaban pensando en la gloria. Ellos estaban esperando los privilegios, pero se les olvidaba que en el reino de Dios, antes de los privilegios, viene el sufrimiento. Y eso era lo que Jesús les estaba enseñando. Este principio, mis amados hermanos, implicaba que ellos tendrían que ser capaces de sufrir más por amor a Él, para estar más cerca de Él en su reino. Y Jesús les dice que así sería, tendrían que soportar. Pero de hecho, no tendrían esa recompensa. Tendrían que pasar por el sufrimiento, pero eso no les garantizaba los lugares. Por eso Jesús les responde, ustedes van a pasar por esto, pero el ocupar el lugar a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. Eso es algo que ya está determinado desde la eternidad. No me corresponde a mí. Así que esto nos enseña, mis amados hermanos, algo que es muy importante dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, los lugares de honor en el reino no son dados a base de ambiciones egoístas, sino por la voluntad de Dios. De hecho, es incluso irónico y hasta curioso que los que ocuparon los lugares a la derecha y a la izquierda de Jesús fueron dos ladrones en la cruz.
y no los discípulos. Curiosamente, mis amados hermanos, también esto nos enseña algo. Recuerda, mis amados hermanos, que en la iglesia nosotros tenemos dos sacramentos establecidos por el Señor. Hay dos sacramentos establecidos por el Señor, el bautismo y la Santa Cena, y que nos sirven para identificarnos con Él. Así que el bautismo nos recuerda su cuerpo físico que fue partido por nosotros y que finalmente resucitó. Y la cena nos recuerda ese sacrificio en términos del nuevo pacto, ¿no? La sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿no? Recordada a través de la copa y el cuerpo partido por nuestros pecados. Mis amados hermanos, así como Santiago y Juan descubrirían más tarde lo que significa sufrir por Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de recordar lo que implica el identificarnos con Jesús. Ellos tuvieron que sufrir por Jesús porque se identificaban perfectamente con Él. Nosotros hoy lo hacemos recordando a través del bautismo y de la cena del Señor lo que Cristo hizo. Y debemos recordar que también nosotros nos identificamos con esto. Y eso nos debe alentar y nos debe animar en medio de las situaciones que enfrentemos. Pero iglesia, con la respuesta de Jesús, Él aclara que ningún líder político, que no es ningún líder político más bien, Jesús no es ningún líder político que por favoritismo o por favor político entrega puestos o posiciones. En su reino no es así, y eso es lo que Jesús quiere aclararles a los discípulos, particularmente a Juan y a Santiago, pero a los demás también. Y de paso a nosotros también, iglesia. Su papel es ir a Jerusalén y no entregar puestos políticos, no devolver favores. Así que tan pronto como los otros se dan cuenta de esta charla, ellos se molestan contra los dos. Ese enojo precisamente hace evidente la rivalidad que aún hay en sus vidas, el pecado que aún todavía está controlando sus corazones. Y que ya en otras ocasiones se había manifestado, ¿no? Recuerdan que Jesús iba de camino una vez hacia Galilea y ellos iban discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Y Jesús nuevamente los confronta por eso. Así que la molestia de los discípulos no se da por el orgullo de los hermanos necesariamente. ¿Saben qué es lo que molesta a los otros discípulos? Ellos también querían lo mismo. Es que en este caso ellos se adelantaron. Pero ellos también querían ventajas. Ellos querían asegurarse que ellos también tendrían honor y posición. Y esto, mis amados hermanos, también nos sirve para que nosotros nos demos cuenta de nuestro propio pecado. No les pasa solamente a ellos. Iglesia, a la verdad, nosotros tenemos que preguntarnos, imaginemos por un momento si nosotros fuéramos uno de los 10 discípulos que escucharon la conversación que estaban teniendo Juan y Santiago con Jesús. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Y eso debería llevarnos también a pensar cómo deberíamos reaccionarnos hoy cuando nos encontramos con un discípulo que cede ante su propia ambición egoísta, sea la que sea. Por eso, iglesia, es por lo que el Señor continúa trabajando con ellos y también continúa trabajando con nosotros. A veces nosotros como individuos y como personas necesitamos ceder ante nuestros deseos egoístas y renunciar a ellos, no querer ocupar el primer lugar. Eso nos cuesta, pero el Señor continúa trabajando en nosotros. Y mire, Jesús lo va a seguir haciendo aún horas antes de ser entregado en la cruz. Allí en la última cena todavía el Señor les está dando lecciones de humildad para que ellos aprendan. A veces cuesta aprender esto, pero el Señor se va a encargar de humillarnos a nosotros para que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él y que nosotros dejemos de pensar en nuestro propio reino y pensemos en un reino más grande que es el reino del Señor. Esta situación lleva entonces a Jesús a una lección de humildad a través de comprender el llamado de los discípulos y la misión del Rey, y que es nuestro tercer punto, el llamado de los discípulos y la misión del Rey. Versículo 42 al 45. Mas Jesús llamándole les dijo:
Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que nuevamente Jesús usa esto como una oportunidad para enseñarles a ellos. Jesús comienza a explicarles algo que se sabe por el mero sentido común, por la mera observación. Y si no, nosotros tenemos que mirar nuestro panorama político para darnos cuenta que esto es tal cual. Los gobernantes y los que se enseñorean, los que tienen gobierno y control, ejercen dominio, y esto en sentido negativo y de opresión y poder. Los que son tenidos por gobernantes en nuestro mundo, porque en realidad el único gobernante es nuestro Señor, ellos buscan y otorgan lugar de importancia a su conveniencia. Ellos abusan de su poder. Pero entre los discípulos no debería ser así. La mayoría de los gobernantes son autoridades dominantes, ambiciosas, se autopromocionan, arrogantes, dictatoriales, que explotan a la gente, que solo se preocupan por sus intereses, por puestos, por autoridad y poder para mandar. Eso es lo que nosotros vemos en el sistema de gobierno del mundo. Un sistema totalmente alejado del Señor. El mundo siempre está lleno de gente ambiciosa, mis amados hermanos, que se cree suficiente en sí misma, pero así no debe ocurrir en la iglesia. En la iglesia no debe ser así. Por eso Jesús contrasta lo que ocurre en la iglesia con lo que ocurre con el mundo. En el mundo ese es el sistema. Así funciona allá afuera, les dice Jesús. Pero en la iglesia no es así. Para un seguidor de Jesús, los valores sobre los que tiene que actuar son totalmente diferentes. Así que de lo que está hablando Jesús no es de ese sistema del mundo, sino de cómo debe funcionar en el reino de los cielos. En el reino de Dios, la importancia no está determinada por el lugar que se ocupa, sino por el servicio que se presta. Y esto es muy importante hoy en día, iglesia, muy importante. Hoy en día para muchas personas lo que prima es el título, la posición. O sea, es triste escuchar pastores que llámeme pastor, llámeme apóstol o como quiera que hoy en día se quieran llamar. Porque para ellos lo que prima es el título, la posición. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos mi influencia no está determinada por la cantidad de gente que me sirve, sino por la cantidad de gente a la que yo sirvo. Y esto es importante también aclararlo. No está mal buscar lugar de importancia en el reino de Dios. Porque Jesús dijo, hay que buscar ser el primero. Pero ¿qué es lo que hace el primero? Servir. Servir. En la iglesia y en el sistema que Dios establece es una pirámide invertida. En el mundo, la pirámide funciona sobre la base de que entre más gente esté por debajo de ti es mucho mejor. Tú estás en la cúspide y más personas hay debajo de ti. Pero en la iglesia, en como establece el Señor, la pirámide es invertida. Tú estás debajo y encima de ti hay muchas personas a las cuales tú tienes que estar sirviendo. Ese es el sistema del Señor. Por eso no está mal buscar el primer lugar, ese es un anhelo noble, sino que se debe hacer teniendo en cuenta que nosotros como creyentes somos llamados a servir a otros. Ese es el proceso sobre el cual el Señor nos pone. Por eso el Señor dice que debe ser siervo de todos, siervo de todos. Aquel que se dedica a cubrir las necesidades de los demás y a no controlar que las suyas se satisfagan. En el reino de Dios las cosas ocurren al revés. Porque el que quiere ser el primero, ¿qué debe ser? Ser el último. El que quiere ser el mayor, debe ser el servidor de todos. Ese es el reino al revés. Pero es como quiere el Señor que funcione. Me encanta como lo expresa John MacArthur. Él dice, el planteamiento del Señor es que los creyentes deben considerar a cada uno como su amo y a sí mismos como esclavos para servir a los demás. El primer lugar en el reino no tiene nada que ver, como les digo, con posiciones de autoridad o con poder, sino que se alcanza por medio del servicio. La palabra para siervo acá es la palabra doulos.
aquel que sirve. Ese es el siervo de los demás, el que toma las órdenes de su maestro. Cristo Jesús es el amo de este siervo, pero él mismo tomó una posición de siervo. El esclavo es humilde y siempre está haciendo la voluntad de su amo, no está haciendo la suya. Él no tiene dominio, pero sí se considera que el primero en el reino de Dios porque el Señor le enaltece también. Es por esto que el creyente entiende lo que debe hacer. Y ahí entiende la verdadera grandeza y la verdadera preeminencia. Todos en el reino de Dios deben ser conocidos por ser servidores. Hace poco hablaba con unos hermanos en una iglesia y les hablaba acerca del liderazgo y me decían, nosotros no entendemos la palabra líder. La palabra siervo es la que nosotros aplicamos. Me dejó impactado escucharlos porque es un entendimiento totalmente diferente. El líder siempre está a la cabeza y está mandando, pero el siervo está sirviendo. No importa la posición en la que esté. Y ese es el llamado a la iglesia. Todos en el reino de los cielos deberíamos ser conocidos así. Todos nosotros aquí en la iglesia deberíamos ser conocidos de esa manera, como servidores. Podemos pensar en las palabras de Cristo como le expresa también un comentarista. Todos mis servidores serán iguales. La única grandeza conocida será la grandeza de la humildad y devoción al servicio a otros. El que descienda más al practicar estos servicios de humildad y sacrificio personal, subirá más alto y ocupará el lugar principal en aquel reino. Así que mis amados hermanos, la razón es sencilla. Y Jesús quiere aclararlo acá. El Hijo del Hombre, el Rey mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. R.C. Sproul dice que de este versículo, en este contexto, uno podría sacar muchísimos sermones y estoy totalmente de acuerdo. Solamente considerando lo que implica el versículo 45. Este es el versículo central de todo el Evangelio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el mismo ejemplo perfecto de humildad y servicio, a diferencia de los líderes del mundo. Él no espera ser servido, sino servir y dar su vida. Él se hizo siervo, se hizo esclavo, se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Jesús es el ejemplo perfecto de ese liderazgo servicial. Él renunció a los privilegios de lo que significaba ser el Hijo de Dios. Acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Filipenses capítulo 2, el versículo 5. Y escuche cómo lo dice el apóstol Pablo cuando le explica esto a la iglesia. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo del líder siervo. Él da su vida como un sacrificio generoso para servir a otros. ¿Y cómo lo hace? Él da su vida rescatando, mis amados hermanos. Y esto es muy importante. Él paga el precio. Jesús paga el precio. Lo que Marcos quiere señalar y las palabras que está usando, dice que Él paga el precio en lugar de nosotros. Es un rescate. Y esto se indicaba o se usaba para indicar el pago del precio por un prisionero o por un esclavo. La palabra original significa liberación. Y esa se utilizaba especialmente para una ley romana, para una práctica romana que se conocía como la manumisión de los esclavos. En el mercado de esclavos del Imperio Romano, un amo podía liberar a su esclavo pagando el precio, o alguien podía comprar a ese esclavo y darle la libertad, otorgándole así derechos. Un esclavo en el Imperio Romano no tenía derechos, como los tenía un ciudadano. Entonces ellos eran libertos cuando alguien pagaba el precio. Eso se convertía entonces y le daba posición y le daba ciertos privilegios y hartos derechos que no tenía. De hecho, en el Antiguo Testamento, la versión de la Septuaginta utiliza esa palabra precisamente para rescate. Cuando se compraba un
predio o una hacienda o una tierra que había sido vendida por causa de alguna deuda y un familiar la compraba para rescatarla y devolvérsela a su familia y que la heredad no se perdiera. Mis amados hermanos, así que la intención de esta palabra, redimir, es liberar pagando un rescate. Y en el sentido general es liberar de una situación opresiva, rescatar, o para dar un ejemplo más claro es lo que hace el mismo Señor con el pueblo de Israel. Recuerdan que él estaba esclavo en Egipto y el Señor lo redimió, pagó el precio. Pero esta Jesús la está usando también para nosotros. Él vino para, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1, el versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y escuche cómo lo dice el apóstol Pablo acerca de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que mis amados hermanos, la forma en que esta palabra es usada por Marcos es para implicar que la muerte del Hijo, la muerte de Jesús, paga el precio necesario para librar a su pueblo. El pago es en lugar o en nombre de, es el rescate, es un pago en nombre de otra persona para que esa persona pueda ser liberada. Es el rescate de una vida. Nos otorga liberación, nos otorga redención. El pago es a Dios para satisfacer su justicia por causa de nuestro pecado. Y el precio no es otro que la vida misma del Señor al derramar su propia sangre por nosotros. Mis amados hermanos, si algo es importante en este versículo es entender que nosotros necesitábamos ser rescatados porque éramos esclavos. Nosotros éramos esclavos. Ese es precisamente el mensaje central en el Evangelio, es el significado de la cruz. Cristo, Él se sometió a sí mismo recibiendo el castigo por el pecado. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, lo hizo maldición. Acompáñeme por favor a 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21 y escuche cómo lo dice el apóstol Pablo. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él paga el precio para darnos libertad. Él sufre la ira de Dios en lugar de pecadores. Él bebe la copa que nosotros deberíamos haber bebido, que era la ira de Dios. Él atraviesa por todo esto en el más grande servicio y era dar su vida en rescate por muchos. Un precio incalculable. En el mercado el precio se contaba con monedas. En la cruz el precio fue la sangre de Jesús por nuestros pecados para darnos libertad. Ese es el versículo central del Evangelio de Marcos y además aclara la misión del Rey y responde a esa pregunta. ¿Qué vino a hacer Jesús? Y Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él es el Rey vestido de siervo que entrega su vida para redimirnos del pecado, pagando el precio del castigo de la ira de Dios y darnos nueva vida, librarnos de la esclavitud del pecado. Él murió para rescatarnos porque estábamos atrapados en nuestro propio egoísmo, en nuestros propios delitos y pecados, en nuestros deleites diversos, como dice el apóstol Pablo, en la culpa de haber quebrantado las leyes de Dios. Y Jesús lo que hace es ofrecernos una salida. Él muere por nosotros, nos rescata de las prisiones que inclusive nosotros mismos habíamos construido. Nuestro egoísmo, nuestra vanagloria, nuestra vana manera de vivir. Y Él nos invita ahora a entrar en una relación con Él y nos transforma. De tal manera que ya nosotros no pensamos en nosotros mismos, sino pensamos en los demás. Iglesia, ese es el plan soberano de Dios, es entregar a su Hijo en rescate por nosotros, por nuestros pecados. Por tanto, lo que hace Jesús no lo toma Él por sorpresa. Y Él conoce todos los detalles. Él cumple perfectamente todo lo que está anunciado acerca de Él. Él sufriría, moriría, pero después de ese sufrimiento vendría la gloria. Así que eso no es un accidente.
tampoco es una catástrofe lo que va a pasar, es el plan perfecto de Dios y el propósito de Dios. Y lo que muestra es que Jesús cumpliría lo que está señalado acerca de él en las Escrituras al pie de la letra. Así que, iglesia, ¿cómo es que Él es el Rey? Un ejemplo de servicio y sacrificio. Cómo él es un ejemplo de sacrificio y de servicio? Recuerda, iglesia, Él es el Rey que ha venido a servir y a dar su vida. Jesús asume su rol con total firmeza. Por eso va decidido a Jerusalén a cumplir con lo que el Señor ha establecido para él. Va con paso firme. Está decidido y no va a cambiar de opinión. Pero eso también nos alienta a nosotros, mis amados hermanos. La muerte y la resurrección de Cristo nos recuerdan como pueblo que Él caminó hacia la gloria, y ese camino hacia la gloria es por medio del sufrimiento en ocasiones. Jesús sufrió, tuvo que pasar por dificultades. Tal vez eso era lo que necesitaban entender sus discípulos y que al principio no entendieron. Pero eso también nos ayuda también a ver nuestro propio sufrimiento en perspectiva, iglesia. Acompáñeme por favor a 1 de Pedro capítulo 5, el versículo 10 y el versículo 11. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra confianza es que si Cristo fue resucitado, nosotros también lo seremos. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Y cualquier tribulación o cualquier dificultad que nosotros tengamos que pasar de este lado de la eternidad, iglesia, es leve, es momentánea. Así que no nos desalentemos, iglesia. Nuestra confianza es que todos vamos a tener que sufrir de alguna manera. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Hay momentos difíciles. Tal vez no vamos a experimentar todos el dolor de la misma forma, pero todos tendremos que pasar por las dificultades. Sin embargo, el Señor nos anima y es lo que dice el autor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y escuchen cómo lo dice Hebreos capítulo 12. Me encanta cómo lo dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos corriendo la carrera. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que seguir adelante en nuestro caminar de fe. Y decir: Señor, tú sufriste y tú experimentaste todo esto. Lo que yo experimento no se compara en nada con tu sufrimiento. Confío en ti. Voy adelante. Tenemos que luchar contra nuestra tendencia también a la autopromoción y al reconocimiento. ¿Cómo le pasó a Santiago y a Juan? Todos queremos ocupar un lugar de importancia, ¿no? Buscamos el reconocimiento, querrámoslo o no. Y en eso hoy en día las redes sociales nos han ayudado mucho. O han exacerbado eso en nosotros. Pero mis amados hermanos, como iglesia y como creyentes, como discípulos de Cristo, somos llamados al servicio. Muchos podrían decir inclusive que eso es difícil. Algunos podrían pensar: pero es que si yo sirvo a otros van a abusar de mí. Pero el llamado a la iglesia es a servirnos los unos a los otros. No buscamos ser servidos, sino servir. No buscamos los lugares de importancia, sino los lugares de servicio. No busco ser el primero, sino ser el servidor de todos.
Y de hecho, eso es importante también aclararlo. Muchos han confundido este pasaje, y creo que con buena intención, pero lo han confundido y han aplicado este pasaje a las personas que hacen oficios, personas como que hacen como el aseo, o personas de oficios generales, o meseros, entre otros, porque ellos prestan un servicio, pero olvidan el contexto. El llamado de servir es a todos en la iglesia, sin importar si tienen recursos económicos o no. De hecho, mis amados hermanos, muchas veces las personas que realizan algún servicio en la iglesia podrían ser orgullosos porque esperan que otros les sirvan. Y no debe ser así. Jesús nos da precisamente por eso un modelo de liderazgo de servicio. Él busca servir en lugar de ser servido. ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta a Jesús? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a Jesús? ¿Cómo podemos servirnos unos a otros con mayor intención? Piensa por un momento. Piensa de hecho si estás sirviendo. El Señor nos llama a servir. ¿Estás sirviendo? ¿Estás ayudando a otros? Y hay muchas formas en las que nosotros podemos servir. A veces esperamos porque eso es lo que en muchas ocasiones pasa dentro de la iglesia, que me coloquen en algún lugar visible para yo poder servir. Pero cuando yo llamo a un hermano y lo aliento en la fe y oro por él, cuando yo me tomo el tiempo para acompañar a aquella persona que está en necesidad, que de pronto es esa madre que está sola en casa y que necesita que le ayuden en algún momento, o aquella persona que tú sabes que está pasando por una situación difícil emocional y tú la llamas y oras por ella y vamos a sentarnos y quiero compartir contigo o le comparto una palabra de aliento, un versículo que le sirva de aliento a esa persona cuando camino con ella, cuando me tomo el tiempo para discipular a alguien que está empezando en su fe. Eso es algo que nosotros no deberíamos esperar que nos digan que nosotros debemos hacer. Iglesia, nosotros deberíamos estar motivados, no preguntando dónde puedo servir, sino empezar a buscar dónde voy a servir. Todos nosotros como iglesia tenemos dones, amados hermanos. Tú puedes pensar, no, pero es que yo no tengo ningún don. No, te equivocas, porque el Señor ha dado dones a la iglesia. Tal vez tus dones no son tan visibles como los de otras personas. Eso no te tiene que desalentar. El don que ha puesto en ti, úsalo para servir a otros. Y tal vez sea el de alentar. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos amonestarnos los unos a los otros, aconsejarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Así que busca oportunidades para servir a los otros. Considéralos como superiores a ti mismo. Recuerda, Jesús es el Rey que ha venido a servir y a dar su vida. Jesús murió para librarnos de nuestro egoísmo y de vivir para nosotros mismos. Por eso es que nos llama a servir. La cruz no solo salva, sino también transforma nuestra identidad y transforma nuestra visión en cuanto a nosotros vemos como iglesia. La cruz nos da un nuevo propósito. La cruz nos llama a servir. La cruz nos llama a servir. La redención nos transforma de una comunidad en una comunidad de servidores humildes, de dadores, no de buscar estatus ni de buscar posición. La cruz no solamente ofrece perdón, sino transforma nuestra perspectiva. Ya no estamos centrados en nosotros mismos. Pensamos en la misión de servir a los demás. Recuerda, Él es el Rey que ha venido a servir y a dar su vida. Así que pregúntate, ¿cómo ha transformado la cruz tu forma de servir? ¿Cómo lo que hizo Jesús transforma tu forma de servir? ¿Cómo debemos vivir juntos como iglesia para reflejar este nuevo propósito del llamado al servicio? Iglesia, esta mañana hablábamos con los hermanos acerca de ese ejemplo, ¿no? Hemos estado estudiando el libro de ese ejemplo y hemos estado hablando acerca de ejemplo en palabra, en conducta, y hoy hablábamos acerca de amor. Y hablábamos acerca de que amor es acción. Y hablábamos acerca de cómo servir a aquellos que están fuera de la comunidad, especialmente aquellos que tienen necesidad. ¿Sabes cuál es la más grande necesidad que hay en este mundo? La más grande necesidad en este mundo se llama Cristo.
La más grande necesidad se llama evangelio. Cuando tú compartes el evangelio con una persona que no lo tiene, estás sirviéndolo de la mejor forma. Porque Cristo vino a eso, a servir y a dar su vida en rescate por esa persona también. Cuando tú le predicas el evangelio y esa persona cree y viene a los pies de Cristo, le has prestado el mayor servicio que nunca nadie jamás te podrá haber dado. Ese es el mejor servicio que estás dando. Así que, iglesia, yo te animo a que sirvas presentando el evangelio a otros, aquellos que no lo tienen. La iglesia, no, nosotros como iglesia no debemos caer en esos modelos de liderazgo del mundo, ¿no? Recuerda, en la iglesia el liderazgo es una pirámide invertida. Las personas están es encima de mí, a las cuales yo estoy sirviendo, no debajo. No es la cantidad, por eso es que nosotros no medimos, y aunque queremos, mis amados hermanos, que nuestra iglesia vengan y vengan más personas por medio de la predicación del evangelio, la influencia de la iglesia no se mide por la cantidad de miembros que tiene, ni mucho menos por los que tienen redes sociales. Nuestra influencia está determinada por la cantidad de personas a las que servimos. Pero muchos hoy han girado el orden y creen que es más importante la cantidad de personas que les sirven, y el importante en el reino de Dios es el que se hace último y siervo de todos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y finalmente, si alguno está sin Cristo en esta mañana, déjame presentarte el evangelio que se resume precisamente en el versículo 45. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el Rey que ha venido a servir y dar su vida. Y la única manera en la que alguien pueda ser salvo es a través de Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Su cuerpo y su sangre son el único medio para pagar por nuestros pecados ante Dios. Su sacrificio en la cruz del Calvario es el medio, es el precio pagado. Pero gracias a que nosotros hemos experimentado este rescate en Cristo y hemos sido librados de nuestra ambición egoísta, ahora podemos vivir para la gloria de Dios y para el gozo de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere darte a ti, amigo, amiga que está sin Cristo en esta mañana. Dios quiere librarte de tu manera egoísta de vivir para que puedas pensar en otros. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Recuerda que Él pagó el precio por tu rescate de la esclavitud. Él vino sirviendo, entregando su vida en la cruz del Calvario para que tú, por su servicio, pudieras llegar al Padre solo por la gracia y solo por la fe. Él es el Rey que ha venido a servir y a dar su vida para que tú tengas vida eterna. Por eso ven a Él, ven a Cristo en esta mañana. Ven a Él y no tardes. Iglesia, yo quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Y le pidamos que en su misericordia y en su gracia nos guíe para que nosotros podamos ser aquellos que servimos a otros. Recuerda, Él es el Rey que ha venido a servir y a dar su vida. Y que te llama a ti, iglesia, también a servir y a dar tu vida para ayudar a otros. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, Señor, queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra, Señor. Hoy, Señor, confrontados por el Evangelio, te pedimos perdón porque tal vez no hemos servido como tú nos has llamado a servir, porque no hemos seguido tu ejemplo, porque no hemos hecho lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Tal vez nosotros hemos pensado tanto en nosotros mismos y hemos buscado posición o lugar de eminencia cuando lo que deberíamos hacer es servir a otro, Señor. El primero en tu reino no es el que es servido, sino el que sirve a más personas. Ayúdanos, Señor, para que de hecho podamos dar un mayor servicio y un mejor servicio a tu iglesia, a las personas que no te conocen, Señor. Gracias por la iglesia aquí reunida, Señor. En tu nombre oramos y te pedimos, Señor, que tú nos guíes a cada paso que damos. Que a ti sea dada toda la gloria y todo el honor, toda la alabanza, precioso Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.